Uno que sea capaz de dar la talla en los momentos ya muy difíciles que estamos empezando a vivir. Dar la talla en la política, dar las batallas políticas, pero no dar las batallas de coyuntura solamente, dar la batalla de la política con las ideas, y no dar solo las batallas de las políticas y de los proyectos. Las batallas políticas se pueden ganar y perder. Hace mucho que aprendimos que no solo se gana, ¿verdad? El problema es no perder en el terreno de los valores. Entonces, dar la talla, esa es dar la talla en lo político, en las ideas y en los valores. Y yo voy a tratar de elaborar un poquitito esta afirmación encarándola desde 3 puntos de vista. Primero es el siguiente. Para saber qué debemos ser y qué podemos ser, porque no basta con decir lo que debemos, hay que ver lo que podemos también. Hay que saber lo que hemos sido, qué realmente como Frente Amplio. Y este es mi primer tema. Y es en este momento que elijo para agradecer a quienes me han invitado y para quienes me están haciendo el honor de escucharme, porque hace algo más de 45 años me tocó hablar por primera vez en este evento, discutiendo una cosa que hizo a la originalidad del Frente. Cuando el Frente se creó, era un Frente Popular más. Ese era el proyecto. Un Frente Popular como se habían planteado muchos en la historia desde los 20 o los 30. Y lo que estábamos discutiendo en la primavera del 70 es si el Frente Amplio iba a tener su propia estructura de comités de base o iba a ser una alianza de partidos. Y contra la opinión mayoritaria de los partidos convocantes, la gente resolvió que fuera una estructura que andando el tiempo hizo que primero nos sintiéramos frente amplistas y después de otro grupo. Y por eso el Frente sobrevivió. Comparen con la Unidad Popular Chilena, que era nuestro modelo de referencia hace 45 años. Comparen con muchas otras cosas. Eso es lo primero a destacar. Hay que tener originalidad y saber remar contra la corriente. Y bueno, eso garantizó una supervivencia improbable. ¿Qué hemos sido desde entonces? Yo diría que hemos pasado por 3 etapas. La primera desde la fundación hasta el 89. El Frente, que a diferencia de otros agrupamientos de izquierda no desapareció, sino que se consolidó en la dictadura, emergió de la dictadura siendo mucho más de lo que era antes. Pasó a ser el partido, a encarnar la tradición de la resistencia, y por eso sobrevivió. Yo veo acá algunos compañeros jóvenes y me gustaría recordarles, a fines de los 80, entre los politólogos no se daba un vintén por la supervivencia del Frente. El Frente era algo del pasado, eso iba a desaparecer. Y cuando hubo el desgajamiento a comienzos del 89, pareció la confirmación. Un Frente Popular en el año 89, cuando se derrumba el socialismo real, y sin embargo no desapareció, porque ante todo era una identidad colectiva, era el Partido de la Resistencia. Ese Partido de la Resistencia fue el que se consolidó y sobrevivió en los 80, cuando cambiaba el mundo. Después, entre 1990 y 2004, vino una segunda etapa bastante diferente. El Frente aprovechó con una flexibilidad como ninguna fuerza política en el país la ley de lemas. ¿En qué parte del mundo, cuando un partido comunista se rompe, todos los pedazos quedan juntos? Bueno, solo en el Uruguay. Solo en la posibilidad que dio el uso muy flexible de la ley de lemas y el aprendizaje de una tecnología de superación de conflictos que probablemente se haya extremado, pero que hizo que el Frente sobreviviera y empezara a crecer. Pero hubo algo más que lo hizo crecer, y es que el Frente a comienzos de los 90, yo no sé si alguien lo resolvió explícitamente, creo que sí, pero eso no importa, ahora resolvió dejar de lado las discusiones ideológicas.
Eso fue una decisión tomada en los hechos. Y fue, desde el punto de vista más pragmático, una excelente decisión. No es una decisión que yo compartiera en ese momento. Estaba en contra y peleé contra ella y que los costaditos. Desde el punto de vista del poder, desde el punto de vista de los valores, fue una excelente decisión. Porque entonces el Frente pudo capitalizar dos cosas: la resistencia popular al neoliberalismo y la tradición vallista. Ya no había necesidad de estar discutiendo sobre qué iba a pasar con el socialismo, cuáles eran nuestras variantes, cuáles eran nuestras discusiones estratégicas. Amparado en la gran resistencia del movimiento popular al neoliberalismo y en la gran tradición del vallismo uruguayo, el Frente Amplio se fue reconvirtiendo en el partido del vallismo uruguayo. Y ese es el partido que gana las elecciones del 2004. El partido del vallismo reconvertido, a favor de una enorme crisis, llega al gobierno. Y déjenme decirles, por las dudas, porque uno puede ser visto como un viejo izquierdista de otra época, que cuando yo digo el vallismo, lo estoy diciendo como una descripción y no como un calificativo negativo. Más bien al contrario. Viajen por el mundo. El exilio nos hizo viajar a algunos por el mundo, nos obligó a viajar. Como el vallismo, pocas cosas han existido en el mundo. Por lo tanto, cuando uno dice que el Frente Amplio se convirtió en el heredero del vallismo, está tratando de hacer, con mucha modestia, porque no es ni historiador ni politólogo, apenas un juicio de realidad que no implica ningún juicio negativo, más bien al contrario. En todo caso, yo estoy convencido que lo que ha gobernado durante estos 10 años ha sido el tercer vallismo de la historia uruguaya. Y es un tercer vallismo que no tiene por qué avergonzarse nada en la comparación con el segundo, el vallismo que va del 47 al 58, el vallismo industrializador asociado a Luis Valle, y ni siquiera tiene por qué avergonzarse con la comparación con el primer vallismo, el vallismo de Don Pepe, que hizo del Uruguay la primera democracia de América Latina y el primer estado de bienestar del mundo prácticamente. Claro, no hemos tenido esa cosa vigorosa de pensar en términos radicales, jacobinos, que tenía el primer vallismo. Pero si uno mira la ley de trabajo rural, la legislación, el matrimonio igualitario y muchas otras cosas que ustedes conocen mejor que yo, damos bien la talla como tercer vallismo con respecto al segundo y con respecto al primero. Y la damos muy bien en el mundo. ¿Qué izquierda ha sido más exitosa que la uruguaya en América Latina? Probablemente la boliviana, ninguna otra. Me animo a discutir que ninguna otra. Y comparando con Europa, que vayan saliendo. Así que lo que voy a decir, que va a ser bastante crítico en lo que viene a continuación, no lo estoy haciendo desde una visión negativa de lo que hemos sido. Creo que es realmente extraordinario que el Frente Amplio, primero, haya existido, segundo, haya sobrevivido y tercero, haya llegado a gobernar muy decorosamente. Pero eso se está agotando. Se está agotando económicamente y se está agotando programáticamente. Con esto voy terminando mi primera etapa. Déjenme decirles una frase de un gran historiador argentino que falleció hace poco, Tulio Alperín. Alperín decía, el vallismo, y no hablaba del Frente Amplio, hablaba de lo que todo el mundo llama el vallismo solo sabe gobernar en tiempos de bonanza económica. Bueno, a nosotros nos va a tocar probar si esa afirmación de Tulio Alperín, válida para el segundo vallismo, no para el primero, es válida o no para el tercero. Se nos está acabando la bonanza y, cosa mucho más complicada, se nos está acabando el programa. Si quieren que discutamos sobre eso, discutamos, pero a los efectos de ser breve paso a mi segunda afirmación. Si eso es lo que hemos sido, hoy dar la talla, afrontar el fin de la bonanza económica latinoamericana, el giro a derecha que se está viviendo y el agotamiento programático, pasa a poder dar la talla en el trabajo sobre las ideas. Eso que suspendimos a comienzos de los 90, que algunos siguieron haciendo, por supuesto, porque el Frente como tal suspendió. Fíjense que eso tiene mucho que ver, y de esto me quiero ocupar como segunda parte, esta idea de volver a trabajar
en el terreno de las ideas. Tiene que ver con la política, porque esta idea de que el Frente Amplio maneja espléndidamente los conflictos ha permitido que no se rompiera en pedazos, pero ha llevado la fragmentación a un extremo increíble. Si la compañera y yo discutimos, lo más probable es que ella y yo formemos un grupo, cada uno por separado. Sabemos que estamos dentro del mismo frente, dentro del mismo lema, y si yo tengo alguna esperanza de tener un poquito más de votos que ella, le voy a ganar en la lucha por algunos puestos. Y eso lo que está haciendo es fragmentándonos enormemente. Y esos procesos de fragmentación no se revierten simplemente recorriendo el camino contrario, abrazándose los que se separaron. Hace falta que el trabajo en las ideas encuentre a gente que está en lugares diferentes. Para utilizar una expresión que usaban en otro lugar, hace falta que el trabajo en las ideas sea transversal, que no creemos pequeñas capillas, sino que todos dentro del frente podamos discutir. Eso me parece clave y va a ayudar a lo político, en el sentido concreto. Si el frente se sigue fragmentando como se está fragmentando hoy por hoy, en liderazgos y en grupos, no va a dar la talla. Pero el trabajo en las ideas tiene que ver con cosas más profundas, con encarar la realidad del poder. Nosotros podemos hablar de todo lo que querríamos que pasara, de qué lindo que nos gustaría que fuera el Uruguay, que ya es muy lindo, por cierto, pero mucho más lindo, pero hay realidades de poder. Este es un país pequeño, es un país que está en la periferia ¿de qué cosa? Está en la periferia de la sociedad capitalista del conocimiento. Hoy por hoy, primero, el capitalismo estará en crisis, claro que está en crisis, pero el mundo es capitalista. Particularmente en China, ¿verdad? ¿Necesitan alguna explicación? Miren a China. El mundo es capitalista. ¿Lo será siempre? No, esperemos que no, decimos que no, trabajemos porque no, pero asumamos que hoy el mundo es capitalista. Y segunda cosa, con toda modestia, tratemos de trabajar como hubiera trabajado Marx. Que empiece por ver las realidades. ¿Por qué se cambió aquello que se llamaba Liga de los Justos en Liga de los Comunistas? Marx impulsó el cambio. Porque Liga de los Comunistas lo llevaba a pensar la realidad de la sociedad emergente que estaba ante sus ojos. Él, sobre todo, nunca se puso más claramente que en el Manifiesto Comunista, lo que quería era llamar la atención de las izquierdas a que estaba emergiendo una nueva sociedad, la sociedad industrial, una nueva sociedad en términos de las fuerzas productivas y de las relaciones de poder. Pues bien, está emergiendo una nueva sociedad en la cual el conocimiento, la educación avanzada, todo es la ciencia y la tecnología, para bien y para mal, para las dos cosas, son las raíces del poder. Marx escribió en algún momento: la ciencia deviene fuerza productiva directa. Se equivocó, en esa época no era cierto. Le solía pasar eso, adelantaba mucho su mirada. Bueno, ahora sí, es la fuerza productiva y destructiva directa más importante. El poder económico y el poder militar tienen que ver con el conocimiento. Si no miramos a eso, entonces llegaremos quizás a los gobiernos en los momentos de crisis, gobernaremos más o menos bien en los momentos de bonanza, pero no tendremos un proyecto propio para afrontar las realidades del poder en el mundo de hoy. Y eso pasa por afrontar la enorme debilidad ideológica de las izquierdas en todas partes. Abelardo nos planteaba algunas preguntas provocadoras. Yo me temo que tenemos que mirar a un mundo en el cual la izquierda está profundamente debilitada. El capitalismo está en crisis, pero ¿tenemos alternativas? Miremos a Grecia. Miremos a Grecia. ¿Qué esperamos todos de Grecia? En un momento dijimos, aquí va a haber el gran desafío. Y yo no lo estoy poniendo en los términos personales, no estoy hablando del señor Tsipras, de ninguna manera, estoy hablando en términos de las relaciones de poder. ¿Qué nos enseña lo que fue el fracaso, que a mí por lo menos supongo que a muchos de ustedes les habrán revuelto el estómago y les habrán cogido el corazón cuando el pueblo griego vota una cosa y el gobierno tiene que hacer otra? ¿Qué nos está indicando? Nos está indicando que el poder está en ciertos lugares, en los espacios centrales de la sociedad capitalista del conocimiento, son los lugares en donde educación y conocimiento han sido manejados mejor por los gobiernos
y por las grandes empresas. Y eso es lo que tenemos que mirar. Tenemos pues que construir algo que no tiene el Frente Amplio. El Frente Amplio no tiene un proyecto de desarrollo inclusivo basado en el conocimiento. Hemos trabajado muy bien por la inclusión. Han trabajado, yo puedo decirlo, pero yo no he trabajado por eso, así que en todo caso no directamente por la inclusión de los más postergados. Pero si no es un proyecto de desarrollo inclusivo basado en el conocimiento, estamos jorobados. Estamos simplemente jorobados más allá de intenciones. ¿Dónde están los grandes diferenciales de poder en el mundo de hoy? ¿Dónde están los grandes diferenciales de ingreso? ¿Qué hace que algunos estén arriba y qué hace que otros estén abajo? En el Uruguay la desigualdad creció hasta el 2007. Empezó a retroceder por la bonanza económica y por las políticas del frente y por el avance del empleo. ¿Qué fue la clave en el crecimiento de la desigualdad hasta el 2007? Hay muchos factores, pero quienes saben del asunto dicen las diferencias de ingreso vinculados con el acceso a la educación superior. Ese es el mundo que estamos viviendo y el mundo que se viene. Si no sabemos pelear eso, entonces no tendremos lo que necesitamos, un proyecto que venga después de este tercer vallismo de la bonanza. Y en ese sentido paso a mi tercera temática, mencionar algunas asignaturas pendientes para construir un proyecto de desarrollo inclusivo basado en el conocimiento. Un par de asignaturas en las que, entre otras, si no tenemos éxito, estamos embromados.